Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. El juego no ha cambiado, ¿no estáis viendo que el dinero está pasando de las manos débiles a las fuertes y exactamente en qué nivel ha rebotado Bitcoin durante estos últimos días? En la zona de los 78.000, 80.000 dólares por moneda de Bitcoin. Y ya adivinad qué ha ocurrido, llevamos un rebote únicamente en Bitcoin de un 10%, con lo cual más o menos se nos están cumpliendo las predicciones de los últimos días en los cuales veíamos una caída en Bitcoin hasta esos niveles y a partir de dichos niveles comenzábamos a ver un mayor rebote en Bitcoin. El dinero simplemente está fluyendo de las manos débiles a las manos fuertes. Cada vez queda menos retail en el mundo cripto y es curioso, incluso estando prácticamente en máximos históricos con Bitcoin, porque las altcoins se han visto muy castigadas en los últimos movimientos. Así que dicho esto, vamos a prepararnos para las siguientes semanas. Y como bien sabréis, estamos pasando en primer lugar por un momento bastante complicado del mercado y todo ello se está reflejando principalmente también en mi canal de YouTube, en el cual, pues bueno, están bajando también un poco las visitas, pero la gente está perdiendo la esperanza. Así que ya sabéis, os recuerdo que si no estáis suscritos, os suscribáis al canal y además le deis muchísimo apoyo a los vídeos. Dejad un buen me gusta y si también tenéis un poquitín de tiempo, un comentario, sabéis que se agradece muchísimo. A partir de aquí comentamos hace 4 días que Bitcoin se preparaba para la zona de los 80.000 dólares, de hecho lo podéis ver incluso en el título, aquí lo comento, nos preparamos para los 80.000 y hace 3 días comentamos cuál era el patrón que esperábamos en Bitcoin, que si de hecho no vamos simplemente a revisar un poquitín las flechas, veis que buscamos una corrección hasta los 77.000 dólares y a partir de ahí más o menos que active el order block alcista y nos dé cierto movimiento. De hecho, fijaos que más o menos lo comentamos posteriormente. Empezar a plantear un rebote bastante. Fijaos, se encuentran para abajo. Y yo personalmente lo que estoy esperando en Bitcoin es rellenar el imbalance, plantarnos sobre estos niveles y a partir de ahí ya empezar a plantear un rebote bastante potente. Curiosidades de la última. Y aquí, bueno, pues simplemente también comentamos un poco la situación de Ethereum, ya que Ethereum aún estaba en 2.300 y aún tampoco había rellenado la caída del 2 de febrero. Fijaos más o menos comentando también los niveles. 150 dólares. Quiere decir que ahora mismo Ethereum se encuentra un 6,71 por encima de mostrarnos que Ethereum puede estar bastante interesante. Corto. Quiere decir que yo personalmente sigo esperando en un gráfico de 1 hora y un gráfico de 4 horas que el mercado siga cayendo. Simplemente fijaos en la estructura del mercado, tanto de Bitcoin. Bueno, pues simplemente un poco lo que os comentaba. Yo esperaba en el mercado durante el día, bueno, del fin de semana, que más o menos Bitcoin en primer lugar nos llegase a la zona de los 77.000, 78.000 dólares, que a partir de esos niveles reaccionara. De hecho, bueno, aquí tenéis exactamente las flechas más o menos vistas y con Ethereum exactamente lo mismo. ¿Qué esperábamos nosotros realmente con Ethereum? Bueno, pues en un gráfico de 4 horas lo que esperábamos era buscar una manipulación del mínimo anterior que se situaba aproximadamente en la zona de los 2.150, que rompa esa zona y que cambie rápidamente la estructura, iniciando ciertas compritas a partir de los niveles 2.100, 2.150. Y como bien veis, ambas monedas han rebotado, pero principalmente nos interesa un poco más Bitcoin, ya que desde los niveles hemos llegado prácticamente a los 78.000 y pico dólares, llevamos actualmente un rebote de un 10% solamente en Bitcoin, sin necesidad de centrarte en ningún tipo de altcoin, con lo cual ya estamos sacando una conclusión muy rápida. Todo el mundo, o sea, algo que a mí de verdad me da un poco de rabia es que la gente se olvida de muchas cosas. La gente con Bitcoin en 100.000, 110.000, en máximos históricos, todos somos súper alcistas, las altcoins son la hostia, todo es increíble, tecnología pura y dura, y de repente nos pegamos una hostia de un 10, un 15, un 20% en el mercado y ya nadie quiere comprar, ya todos quieren comprar a precios más bajos, ya de repente las altcoins son todas unas estafas, tal, no sé qué, es decir, el sentimiento de mercado cambia muy rápido. Ya habéis visto que en 2 semanas hemos pasado de un estado de euforia total a un estado de pesimismo que yo sinceramente no logro entender. Las monedas son las mismas, lo único que cambia es el precio. Bitcoin sigue siendo la misma moneda, la misma tecnología, esté en 100.000, en 110.000 dólares o en 80.000. De hecho, si tú quieres
quieres ir a largo plazo, lo único que quieres es que las cosas caigan más para poder acumular más cantidad de bitcoins. ¿De qué nos sirve que Bitcoin esté en $100.000 y el día de mañana suba a 130.000 si no estás acumulando una buena cantidad en Bitcoin? Necesitas que haya corrección del mercado, y para que la haya nos están dando este tipo de oportunidades donde las manos débiles están vendiendo y el retail se está saliendo por completo, y las manos fuertes, instituciones, ballenas, están acumulando la mayor cantidad de monedas durante este tipo de reacciones del mercado. Es que para ello, y enseñaros una pequeña diferencia, no le quiero prestar demasiado tiempo a todo esto porque creo que realmente es simplemente más la psicología de las personas, pero en la bolsa tradicional ocurre lo mismo. Los índices americanos se encuentran casi en máximos históricos, tanto el S&P 500 como el Nasdaq. Si el día de mañana Apple, de hecho ahora mismo la acción más grande del mercado entero, llegase a caer a la zona de los 200, a mí me encantaría acumular una cantidad enorme de acciones de Apple, igual que Microsoft. Si el día de mañana Microsoft llegase a caer un poquitín más, lo mismo con Nvidia u otras acciones del mercado como pueden ser Amazon, AMD, Tesla, Meta, Google, etcétera, etcétera, todas estas acciones a mí me van a interesar porque yo sé que el precio no marca nada, simplemente te muestra una tendencia que ha estado teniendo el mercado, pero el proyecto, la acción, la empresa, la blockchain siguen siendo las mismas. Lo único que ha cambiado es que ahora puedes comprar a un descuento mucho mayor, y esto es algo que no entiende la gente. He de decir que entiendo la situación con las altcoins. Muchas de las altcoins están en precios de bear market. Por eso es muy importante que entiendas cuáles son las altcoins fuertes, las altcoins débiles, y que solamente te expongas a las altcoins fuertes del mercado. Dicho esto, empezamos con algunas de las noticias más importantes. 7 de marzo, anotaos esa fecha en vuestro calendario de criptomonedas, ya que Trump va a celebrar la primera cumbre sobre criptomonedas en la Casa Blanca. El presidente Trump será el anfitrión de la primera cumbre de criptos de la Casa Blanca el 7 de marzo, que va a reunir a líderes de la industria para discutir regulaciones, stablecoins y legislación sobre reservas de Bitcoin, algo que hemos estado esperando durante muchísimo tiempo. Puede ser la fecha en la cual se comente el tema de las reservas estratégicas de Bitcoin por parte del Estado justo en Estados Unidos. El presidente será el anfitrión de la primera cumbre de las criptomonedas en la Casa Blanca el 7 de marzo, que va a reunir a algunos líderes. Entre los asistentes habrá destacados fundadores, directores ejecutivos e inversores de la industria de las criptomonedas, junto con miembros del grupo de trabajo del presidente sobre activos digitales, según anuncio compartido por el zar de la IA y las criptomonedas de la Casa Blanca, David Sachs, en un post en Twitter del 1 de marzo. La cumbre estará presidida por Sachs y administrada por Bo Hines, director ejecutivo del grupo de trabajo. Y aquí pues nada, simplemente podéis ver todo ello. Y aquí pues bueno, simplemente Trump también nos comenta que participará, etcétera, etcétera. No sé exactamente qué van a comentar durante esta cumbre de criptomonedas, la verdad que no tengo ni la menor idea. Hombre, yo me imagino pues que será un poco tema regulaciones, al igual que han estado comentando, pues un poco impuestos en Estados Unidos, cómo pueden llevar esto hacia un camino un poco mejor. También el tema de las stablecoins, la regulación que debería haber con ellas, porque al final, pues bueno, ya sabéis que es no es que sea un esquema Ponzi, pero sí que es cierto que deberían haber ciertas auditorías, que se tiene que hacer todo muy bien para que no haya ningún tipo de problema, porque ahora mismo el rey es USDT y USDC, imaginaos que colapsan o que no hay una regulación muy importante detrás, y el día de mañana prácticamente todo se podría ir a cero. A mí eso es algo que me parece bastante guay, y además de ello podríamos ver algo sobre las reservas estratégicas de Bitcoin que podría ser muy interesante. Pero no solamente eso, sino que son cosas que yo creo que toman un poco más de tiempo. Todo el mundo se esperaba que justo Donald Trump anunciara los primeros días de presidencia que ya iban a anunciar el tema de las reservas estratégicas. Yo creo que todo esto, pues bueno, va un poco a poco. Son cosas que al final toman un poco más de tiempo, y han habido también ciertas noticias de por medio un poco más importantes, como por ejemplo, pues el acuerdo de paz entre Estados Unidos con Ucrania y Rusia, que sabéis que ahora mismo están ahí metiéndose un poco en el lío. De hecho, en el día de ayer Trump se reunió con Zelensky y bueno, o sea, no le mete un sopetón Trump a nuestro coleguilla por poco, pero le ha contado un par de cositas que yo me quedé flipando en el día de ayer. Así que nada, simplemente pues stablecoins y regulación de las reservas de Bitcoin siguen siendo el centro de atención. Yo personalmente tampoco creo que diga nada más del otro mundo, pero va a ser una reunión bastante importante, porque si ya directamente el gobierno de Estados Unidos adopta este tipo de cosas, ¿qué creéis vosotros que va a pasar con unas de las empresas más importantes del mundo, como pueden ser Microsoft, Google y demás, que también tienen muchísimas reservas en dinero físico que necesitan invertir, pero que justo de hecho Microsoft no aceptó hace muy poco tiempo en la cumbre de sus inversores
inversores. Yo pienso que si ya directamente lo que es tu gobierno está aceptando reservas de Bitcoin, hombre, pues sinceramente creo que todas estas empresas que tienen una cantidad de dinero brutal también les interesaría invertir un poquitín, al menos en Bitcoin. No hablamos de altcoins, pero al menos en Bitcoin. Vamos a ver algunos datos importantes que yo creo que, bueno, pues simplemente nos muestran un poco la realidad que hemos estado viviendo a lo largo de estas últimas semanas. Tened en cuenta que hemos tenido de verdad una barbaridad de acontecimientos negativos. Creo que no sois conscientes de lo que acabamos de vivir los últimos 2 meses, pero si realmente nos ponemos a repasar y ver de dónde venimos y realmente dónde estamos, yo sinceramente sigo flipando con que Bitcoin se siga manteniendo tan alto. No sois de verdad conscientes todas las malas noticias que hemos tenido, principalmente con la salida de las meme coins de Trump, de Melania, el rug pull que ha habido con Libra, que se ha fundido casi 5.000 millones del mercado cripto. Por otro lado, el colapso de, bueno, pues hemos tenido ahí justo un hackeo muy grande dentro del mercado cripto y posteriormente varias liquidaciones muy gordas. Principalmente una de ellas se ocasionó a mediados de enero, la liquidación más grande en el mercado cripto que no habíamos visto desde la caída de FTX y Luna, y 2 semanas posteriores hemos tenido de nuevo la mayor liquidación en el mercado cripto una vez hackearon al exchange de Bybit. Sucedió como unos 3 días después, pero ya veis que hemos tenido un mes completamente loco. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Pérdidas realizadas de los traders. Fijaos, de hecho, que justo la mayor pérdida realizada es que ya han tomado ganancias o pérdidas, y una pérdida o una ganancia no realizada es que sigue estando ahí. Una cosa es que tú hayas comprado Bitcoin en 100.000 pero que no lo hayas vendido, eso es una pérdida no realizada, pero si tú has comprado Bitcoin en 100.000 y lo has vendido en 80.000, eso es una pérdida realizada porque ya has realizado la venta. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, que seguro que algún listillo me dice en el comentario: Vlad, pero no van a vender. Ya han vendido, amigo, ya han vendido. Y como bien veréis, la más grande fue con el colapso de FTX, aproximadamente un 18, casi un 19% de pérdida, frente a un 18,87% de pérdida que hemos tenido ahora mismo. Es muy posible que os tape un poco mi cara, pero os lo muestro simplemente para que lo veáis un poco mejor. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo simplemente lo entiendo como algo en lo que nos hemos fundido a la gran mayoría de las personas, hemos creado un pánico en el mercado que ha hecho que muchísima gente se vaya. Es cierto que Bitcoin ha llegado a una resistencia muy importante de los $100.000, pero si yo creo que a partir de estos momentos nos ponemos a pensar en el largo plazo, la tendencia sigue siendo alcista. A mí de verdad me hace muchísima gracia el tema de que ya la gente se vuelve bajista cuando Bitcoin ha corregido desde su máximo histórico un 20%. Debería ser alcista en estos momentos, no bajista. Las condiciones del mercado no son malas como para que sigamos cayendo, pero es que en máximos históricos tú eras el que más FOMO metía, con lo cual pasamos de un extremo a otro extremo. Deberíamos, cuando estamos ahí arriba, ser un poco más precavidos y avisar de ventas parciales, tomar beneficios, y posteriormente cuando Bitcoin y las altcoins caen es cuando realmente deberíamos ponernos con las compras, no decir que el bullrun se ha acabado y no sé qué chorradas más que he estado leyendo durante los últimos días en redes sociales. ¿Qué más? Algunas gráficas que me han parecido muy interesantes. Fijaos la oferta monetaria global, como bien veréis, durante las últimas 10 semanas en comparación con la gráfica de Bitcoin. Justo vemos el recorrido que ha tenido Bitcoin a lo largo de los últimos meses frente a la gráfica naranja, donde más o menos, perdón, en la gráfica de Bitcoin en naranja frente a la oferta monetaria en gráfica blanco, veréis que la oferta monetaria ha estado disminuyendo a lo largo de las últimas 10 semanas y Bitcoin ha iniciado un movimiento de correlación total que podemos comprobar en pantalla. Esto sería algo que nosotros nos estaríamos inventando a partir de aquí, pero si ambas líneas, fijaos vosotros que se cumplen prácticamente desde el año 2023, oferta monetaria aumenta, Bitcoin aumenta de precio, como bien veréis, hemos caído en cuanto a oferta monetaria y Bitcoin también ha estado cayendo a la par con este movimiento. Y aquí podéis ver directamente en pantalla, la tesorería inyecta una barbaridad de dinero en la economía. Estamos hablando de 170 billones de dólares en 3 días, la mayor cantidad prácticamente desde el COVID. De hecho, aquí estamos viendo prácticamente desde el año 2021, pues bueno, un poco el movimiento que ha estado viendo, y bien veis que pasamos de prácticamente 800 hasta 600 billones de dólares, ¿no? Pues simplemente estamos viendo pues algunas medidas que se han ido tomando y algunas de esas medidas extraordinarias
que ya están llegando a la fase de cansancio, con lo cual a mí todo esto me parece de hecho bastante curioso. Algunas curiosidades más que os quería mostrar en pantalla. Ya estamos hablando de que los funding rates se encuentran en positivo. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Bueno, estamos hablando de que no tendrías que estar pagando cierto dinero por mantener posiciones abiertas, mientras el funding rate se mantenga en positivo. ¿Qué ocurriría si se mantiene en negativo? Que es cuando tendrías que estar empezando a pagar comisiones. Os recuerdo que todo esto va cambiando a lo largo del día. Se actualiza cada 8 horas, 16 horas, dependiendo del exchange. Y por último, última curiosidad, tenemos ahora mismo a un chalao, que no lo puedo llamar de otra forma, con un long abierto en Ethereum, con un apalancamiento de 50x, 123 millones de dólares y su precio de liquidación en 2.140 dólares. Y esa misma persona ha abierto otro long en Bitcoin con un apalancamiento por 50 con 72 millones de dólares y liquidación en Bitcoin en 84.600 dólares. No quiero decir nada, me gustaría simplemente saber vuestra opinión. ¿Creéis que sabe algo o simplemente está gambleando? Porque a mí gamblear con prácticamente 200 millones de dólares me parece una completa barbaridad. Otra cosa muy distinta me parecería pues abrir un long en Ethereum con un apalancamiento por 5, por 10, por 15, pero es que con un apalancamiento por 50 te van a liquidar literalmente en nada que caiga Ethereum, estás fuera del mercado. O bien sabe algo o es un completo demente. Así que por último, y resumiendo simplemente la situación con Bitcoin, altcoins y demás, ¿qué espero yo con Bitcoin? Bueno, pues que simplemente consolidemos a lo largo de estas semanas alrededor de 80.000, 77.000 dólares. Yo personalmente creo que tendremos alguna otra oportunidad de volver a comprar a estos precios inferiores. Yo no recomendaría que compraseis de nuevo aquí arriba, teniendo en cuenta que hace 2 días estuvimos ahí abajo y muchos de vosotros, como no volvisteis a comprar, y ahora mismo la resistencia más importante en Bitcoin es ese nivel de los 90.000 dólares. Mientras Bitcoin se mantenga por debajo de los 90.000 dólares en un gráfico diario y una gráfica semanal, yo personalmente por ahora me voy a mantener con predisposición bajista, con predisposición de que Bitcoin llegue a los 90.000 dólares y puede ser que sea una resistencia muy importante en el corto y medio plazo. Lo mismo sucedería con Ethereum. Si no conseguimos recuperar la zona de los 2.400 dólares, yo por ahora me mantengo con predisposición bajista en el mercado. Y aquí realmente es cuando nosotros tenemos que intentar indagar cuáles pueden ser las mejores altcoins para comprar en las correcciones del mercado, porque una cosa no quita a la otra. Si nosotros nos fijamos, tenemos muchas altcoins que apenas nos están dando buenos rebotes, buenos movimientos, apenas hay ciertas subidas en el mercado, apenas estamos viendo movimientos interesantes, pero también hay otras altcoins que nos están dando gráficas muy interesantes. Para mí, 2 de ellas, o diría 3 de ellas, son Hype. En primer lugar, más o menos sabéis que mi plan sigue siendo el mismo. Yo, si puedo acumular Hype entre 15 dólares y 20 dólares, me mantengo muy contento. Hombre, no me gustaría ver a Hype por debajo de 15 y mi precio promedio de venta me gustaría que estuviese alrededor de los 16 dólares. Si eso se cumple, maravilloso. Por otro lado, tendríamos Sonic. Sonic por ahora, hombre, pues está teniendo una gráfica muy interesante. Fijaos vosotros que tocamos los 0,62 dólares y llevamos un rebote de un 20%. Hombre, pues Sonic la hemos estado comentando a lo largo de los últimos días, que es una altcoin con muy buenos fundamentales y una gráfica muy interesante. Y por otro lado, Verachain, os comenté que había hecho una compra en 6,2, 6,3 dólares. Fijaos que ahora mismo esa compra va un 45% arriba, con lo cual estamos teniendo altcoins muy interesantes y por otro lado estamos teniendo altcoins, pues bueno, que no están dando los movimientos que esperamos. Pues lo que yo os recomiendo es que mientras no estéis viendo nada interesante en ningún tipo de altcoin, como por ejemplo podría ser Avalanche, que por ahora pues se sigue manteniendo dentro de un canal bajista, pues que no toquéis este tipo de altcoins, que simplemente en los rebotes del mercado busquéis las monedas fuertes con fundamentales muy buenos durante los últimos meses y que simplemente os centréis en ese tipo de monedas. Lo que me parece curioso es que nadie está hablando de ciertas monedas durante X periodo de tiempo, como podría ser Grass. Ya nadie habla de Grass, lo cual me parece increíble porque es de las altcoins que mejor se han recuperado, lleva un 135% de subida y muchas otras que también están dando movimientos muy interesantes, pero sigo viendo a todo el mundo hablar de las típicas de siempre, que no están dando prácticamente ningún tipo de movimiento. Y fijaos, de hecho, sin prestarle mucha más atención, cuando Hedera estuvo aquí arriba, cuando Hedera estuvo en toda esta consolidación, 0,30 y pico, 0,40 dólares, os estuve diciendo muchas veces, Hedera tiene que caer a 0,2, 0,18 dólares. Y cuando vaya a hacer, nos va a dar una compra brutal en spot.
Vlad, estás loco, pero ¿cómo va a caer Hedera a esos precios? Para que Hedera caiga a 0,20, Bitcoin tendría que irse a $50.000. Lo recuerdo y nunca voy a olvidar ese tipo de frases. Estamos hablando de un 40% de corrección que se ha dado, ese 40% de corrección se ha dado y nos ha dado completamente todo el rebote. Fijaos que desde $0,18 llevamos actualmente en Hedera un 40% de subida. A lo que quiero llegar es que os mantengáis firmes con vuestro plan, que os sude completamente todo lo que os digan los demás, manteneos firmes con vuestras ideas y a partir de ahí yo creo que simplemente nada puede salir mal. Así que chicos, si os ha gustado este vídeo, dejadme en los comentarios qué altcoins queréis que analicemos en un próximo vídeo y nos vemos a la próxima.